Espero que ahí me estén escuchando. No sé si voy a dar unos minutos a ver si se escucha. Ahí, por favor, ahí si me pueden confirmar si se escucha. Pues si no, para repetir todo si lo no, que... Ok, ya se escuchó. Una disculpa, creo que no tenía ok. activada una parte del micrófono, pero se me fue la onda. Aquí me tiene hable y hable, pero... Estábamos comentando, vamos a hacer un resumen, que Leslie proviene de una familia que le encanta la metafísica. Todos ellos tratan de hablar en forma positiva para no atraer lo negativo a sus vidas. ¿Qué más? Que te encanta lo paranormal, ¿no? Sí, pero que también tratas de cuidar tu luz y de que no entran energías negativas a tu vida. Exacto. Pero la mayoría de las cosas que me atraen a lo paranormal, que es todo eso de los espíritus, demonios y todas esas cosas, es porque para mí es muy importante saber defenderte. O sea, una vez que tú escoges estar en luz o hacer cosas en bien usando los dones que se te dan, tienes que saber cómo defenderte de estas cosas. Porque ya vas a ser atacado. Quieras o no, te vuelves un soldado de la luz. Entonces la negatividad y el army, los soldados de la negatividad vienen hacia ti y te atacan más que si fueras una persona ignorante y no supieras nada de esto. Es como cuando... Yo a veces pongo este ejemplo a las personas, que cuando uno ya alcanza cierto grado de vibración, como las lamparitas cuando vas al monte o vas a un cerro y llevas una lamparita y se te avientan todos los mosquitos. y ahí están todos los mosquitos, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un grado de que tienes un grado de vibración en tu persona, eres una persona feliz, estás vibrando alto, como decimos normalmente, hasta las mismas personas te tiran hate, porque llamas la atención. Inconscientemente ellos no saben, pero llamas la atención y te tiran hate. Y te imaginas con las personas que nos están, que te tiran hate, las que podemos ver. Ahora te imaginas las que no podemos ver. Así es. Y el caso es que la gente no entiende, a lo mejor será ignorancia, pero la gente no entiende lo importante que es no... Una vez que te mueves, por ejemplo, voy a usar una persona que conozco de hace mucho tiempo, no voy a decir nombres porque no voy a hacer que me esperen afuera de mi casa. Etiquétalo. Etiquétalo. No, pero es una persona que yo conozco desde mucho tiempo y siempre ha sido una persona muy negativa, ¿no? Súper negativa. Esas personas que nada positivo ven en la vida, ¿no? Y bien chismosa. Y bien criticona. Entonces tú tienes todas esas cualidades negativas y de repente un día lees un libro y dices, bueno, ahora me encantan lo que es las piedritas, ¿no? Ella ahora está coleccionando que el sapphire, las cosas cuarzos y todas esas cosas. Y ya de repente, o sea, en menos de un mes, ella ya es persona cambiada, totalmente diferente. Y está bien, ¿verdad? Uno siempre quiere ver a la gente progresar y ser un poquito más positiva. Mi opinión en lo personal o en lo que sé y en lo que he vivido acerca de estas experiencias paranormales con lo negativo es que no puedes hacer el cambio nada más porque sí. Nada más porque piensas que, ya cambié mi manera de pensar. Es un trabajo enorme y larguísimo. Te creo. De años. Confirmo. Entonces, el cerrarte y decir, bueno, ya nada negativo me puede pasar. Al contrario, porque te estás hundiendo para este lado y ya eres de este equipo, más te van a atacar. Entonces, más cosas negativas pasan. ¿Y qué sucede después? Ya no creen en esas cosas. Dice, pinches... Fíjate que ahorita estás tocando también un tema muy importante. Muchas veces cuando uno dice, ¿cómo suponemos? Nos protegemos o nos cuidamos. Y tiene mucha razón, es cuando a veces más cosas nos pasan. Y dicen, es que no te sabes proteger, es que no te proteges. No, güey, o sea, independientemente, o sea, siempre va a haber algo que va a estar ahí como chingando el palo, ¿verdad? Sí, y te atacan más. Sí. Y mira, te lo estoy diciendo como, por ejemplo, al principio que sé que la gente dijo que no nos estaban escuchando, pero crecí en una familia que era muy abierta a todo lo paranormal porque lo vivimos por mucho tiempo. Creo que una de las experiencias más grandes que yo tuve paranormales de chiquita, lo cual me cerró un poquito, fue con mi abuelita. Ella hacía limpias de casa. Okay. Entonces andábamos, una señora que ya había venido varias veces y mi abuelita se había negado a limpiarle la casa por lo mismo de que no era cualquier espíritu que estaba en su casa, era algo realmente negativo. Entonces mi abuelita decía, no quiero ir a limpiar la casa de esta señora porque sé lo que hay ahí. Y la señora
En primero, quería el trabajo gratis. Y en segundo, vivía bien lejos. Entonces era dinero que mi abuelita tenía que gastar para ir hasta allá y limpiar la casa y todo eso. Sí. Al final, no sé cómo lo hizo, pero convenció a mi abuelita de que fuéramos. Y nada más éramos yo y mi abuelita. Usualmente mi abuelita iba con mi papá o una de mis tías y ellas le ayudaban. Mi papá rezaba y mientras mi abuelita hacía la limpia y todo. Nada más éramos yo y ella ese día. Y me dijo, bueno, me vas a tener que ayudar. Me da una vela así como la que tú tienes allá. Y ahí voy yo. Tenía yo como unos 7 años, yo creo 7, 8 años. Y voy con la vela así. Y yo con los ojos cerrados, pero no quería ver nada, ¿no? Sí. Y me voltea, ya, deja estar de sangrona. Y ella oraba y en la oración, que ni me acuerdo qué era, yo nada más tenía que decir amén, amén, amén. ¿Verdad? Y tenía que decir amén 3 veces, porque para nosotros la Trinidad funciona mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella, tú cuando termine de hacer la oración, amén, amén, amén. Y yo, ok. Y ahí cerraba yo los ojos, iba con mi velita. Y yo, amén, amén, amén. Y ella terminaba de leer. Y amén, amén, amén. Y en eso me dio tanto miedo porque sientes un escalofrío bien feo. Se te empieza a erizar la piel, ¿no? Pon tú que yo me estaba subestimando más por el miedo que traía. Sí. Pero que le agarro la mano, ¿no? Y me dice, ok. Y ya agarradas de la mano. Amén, amén, amén. Y íbamos hacia atrás. Porque ella iba limpiando y se metía a un cuarto. Iba limpiando hacia atrás. Ajá. En una de esas hay un barandal del lado derecho. Que yo agarro y voy con la velita y siento la mano de mi abuelita y dije, ya me agarró otra vez porque pues tengo miedo, ¿no? Y yo con los ojos cerrados y ella le estaba escuche que hacía la oración y yo decía amén, amén, amén. Pero de repente cada vez que ella hacía la oración yo la escuchaba más lejos porque yo me estaba haciendo para atrás. En una de esas, no sé por qué, sentí un escalofrío horrible. Abro los ojos, mi abuelita está hasta allá y yo todavía sentía el contacto de que alguien me estaba agarrando. Y fue hasta que volteé a ver la mano que dejé de sentirlo. Wow. Entonces, eso a mí me traumó. Solté la vela y creo que hasta arruiné la limpia. Solté la vela, me fui por completo. O sea, salí de esa casa. Sí, ya ves que te dije antes de que empezáramos. Salí de la casa, me fui corriendo hacia afuera y le dije, yo no vuelvo a esa casa jamás en mi vida. Wow. Y ella tuvo que volver a regresar al otro día con una de mis tías para hacer la limpia de la casa. No, man. Entonces, ese sentimiento de sentir algo tan negativo cerca de mí fue... ¿Te bloqueó un poco? Sí, me bloqueó. Y de repente también yo dije, no, yo no creo en estas cosas. No quiero nada de esto cerca de mí. Y estamos hablando de que mi familia, pues, en una sentada de comida y todo, ¿de qué pasó? Y una de mis tías, porque es vidente, decía, ay, aquí está la tía Toña o algo así. Podía ver a... Ajá, sí, ya puede ver. Con la que hago el podcast, mi tía, que le mando saludos. Un saludo a la tía, ¿cómo? ¿Tía Toña? No, mi tía Karim veía a otra tía que ya desfalleció. Ajá. Pero cosas así, o sea, que podría ella decir, estoy viendo a tal persona aquí y pues nosotros comiendo, entonces era normal, o sea, nunca nadie que juzgó, criticó, que dijo, bueno, sí había juzgones, ¿no? Entre mis tías a veces se juzgaban. Igual y lo pensaban, sí, como que tú no puedes ver nada, pero yo sí veo 2 o 3 más. Sí, la competencia de quién veía más. Sí. No, pero de repente esas cosas muy, muy fuertes porque para mí, creciendo así y luego pasar por esto y decir yo misma a mis 7, 8 años, no, sabes que yo no quiero saber nada de este mundo, no me interesa, no es algo que te llame la atención. Y obviamente a esa edad es muy difícil que un niño diga, ahorita voy a ir a hacer limpias con mi abuelita o voy a ir a ver espíritus, está cabrón, ¿no? Y fíjate que hasta nos lo tomábamos de risa porque yo jugaba en el patio con mis primas y un día jugamos a que yo era mi abuelita y ella eran mis clientas, ¿no? Entonces fui y agarré ramos de arbustos y los puse juntos, así como hacían los ramos en México. Y las agarré y las rasguñé bien feo. Me dieron una santa chinga y me acuerdo de ese entonces. Pero pues sí, me fue mal. Ay. Bueno, ahora sí déjame saludar a las personas que se conectaron. Muchas gracias por entender los pequeños detalles técnicos. Un saludo a Yadira Rentería, Ceci Montalvo, Lilia Medina Contreras. Un fuerte abrazo. A Gabriela Morales, también un fuerte abrazo. Edgar Martínez, un fuerte abrazo. A
¿Quién más anda por ahí? Vive Robledo, Yacer Sebastián, Hertling, Florentino y Johnny Alejandro Franco. Un saludo a todos ustedes que nos están acompañando. Muchas gracias por entender la pequeña falla y olvidadizo que soy. Entonces estábamos comentando. Fíjense que ahorita, antes de comenzar el programa, estábamos platicando sobre protecciones. Y y estábamos platicando justamente de que muchas veces las personas, a veces cuando me dicen, no, güey, te tienes que proteger si vas a hacer un programa de este tipo, no lo hagas así nada más porque sí. Obviamente, luego nosotros no comentamos todo lo que hacemos o lo que sabemos. Sí. No lo damos a la luz. Pero no, sí, siempre que voy a hacer un programa de este tipo, hago cierta protección hacia mi persona, hacia mi familia, hacia la casa. Incluso ahorita que llegó Leslie, le agradezco mucho porque también de ella solita nació decirme, ¿sabes qué? Decirnos a mi esposa y a mí, vamos a hacer una oración de protección porque el tema va a estar un poquito subido de tono, ¿no? Y ella muy amablemente pues hizo una oración también de protección. Me encantó esa idea. Y eso le dejo saber a las personas porque muchas veces sí atrae un cierto tipo de energía. Incluso con el mismo pensamiento podemos atraer muchas cosas. Entonces, si ustedes tienen protecciones o si ustedes creen en su Dios o su santo, se los recomiendo que lo invoquen ahorita. Sí. No se sugestionen tampoco. Sí, no hay que ya no puedo decir sugestionarse. Sí, no, eso es meramente entretenimiento también y es para entender un poquito del tema paranormal. Y Leslie tiene mucho tema de qué platicarnos en el aspecto metafísico, que es lo que vamos a tocar un poquito de hoy. Un poquito. De cómo se maneja, qué será el tipo de atracción, se podría decir, del miedo. Cómo funciona el miedo, las palabras, como la otra vez también estamos platicando, creo que de las palabras que tienen poder o algo así. Sí. ¿Qué más nos ibas a comentar? Bueno, quiero también tocar el tema de los diferentes tipos de espíritus que existen. Oh, perfecto, y sí. De entidades que a lo mejor alguna gente se llega a tener algún encuentro con. Porque, digo, todo el mundo tiene, o la mayoría de la gente tiene encuentros o conoce de leyendas y sabe de cosas paranormales. Pero en cierto modo, no todo el mundo sabe el conocimiento que viene detrás de esas cosas, ¿no? Entonces, una de mis favoritas, por así decirse, es acerca de La Llorona. Porque todo el mundo piensa que La Llorona nada más es en un cierto lugar o en una cierta... como en su pueblo, ¿no? O sea, nada más existe de donde ellos son. Pero, sin embargo, con estudio y hablando con mucha gente que sabe este tema también, nosotros nos hemos dado cuenta que La Llorona es básicamente un término que se le da a un tipo de espíritu que fallece después de matar a sus hijos. Recuerda que la leyenda original de La Llorona era acerca de una madre que se entera que su marido le está engañando o lo que sea y pasa por algo muy dramático, tiene locura temporal, mata a sus hijos. Al momento de terminar de matarlos se da cuenta de lo que hizo, se vuelve loca y se mata a ella. Ahora, es cierto, ha pasado en muchas ocasiones. Te mandé la foto de la mujer para usarla como, por ejemplo, de una llorona moderna. Porque ella ahora su alma se convirtió en llorona. Bueno, obviamente le decimos llorona, pero tiene otro término. Y es conocido durante muchas culturas diferentes. Aquí en Estados Unidos le dicen The Lady in White, porque siempre está vestida de blanco. O tiene penas que la hacen vestirse en blanco. En Arabia Saudita y en Europa también la conocen como la mujer de blanco, la mujer llorona. Entonces no es la misma entidad. No es la misma entidad, pero tiene un carácter similar por el mismo grado de crimen que cometió. Sí. O sea, a lo que le pasa al espíritu al morirse. Primero que nada, al espíritu, a la persona. Pero acuérdate que ahí va el tema metafísico, ¿no? Todos somos energía. Todos somos energía hechos por Dios. Entonces, todos tenemos las mismas capacidades, tanto negativas como positivas. Entonces, al momento que una madre, persona de luz, que dio vida, quita, como creadora, quita su vida, su alma queda como plasmada
y queda básicamente cursed. ¿Cómo se dice cursed? Como, pues, atorada, tal vez se podría decir. Se me va la palabra, la escuché en inglés. No te preocupes. No, o sea, la alma de esta persona queda... pues se queda en ese como en ese lugar, como en ese plano, maldita, ok. Ajá, maldita sería el término en español, como cuando alguien te echa una maldición así. Entonces quedas, el alma de esta madre queda maldita al sentido de que ahora tiene que vagar por toda la eternidad llorando por sus hijos y buscando a sus hijos. Entonces eso sucede. No es la misma, no es como que la Llorona de repente está aquí en Tamaulipas y se transporta. Dice, voy a ir a visitar a la gente de Kansas City. Sí, ahora me voy a Cancún. No. O sea, es un cierto espíritu que por el crimen que cometió, ahora queda maldito y ahora va a vagar por el mundo de esa manera. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando la gente dice que han visto un charro en un caballo, ¿no? Entonces, el charro, en cierto modo, es un espíritu maligno que murió en negatividad. Y entonces, obviamente, cuando estamos hablando del tema del infierno, el tema de lo que es el infierno no fue creado para Lucifer, para Satanás. Entonces, es un lugar que no está apto para energía humana, por muy mala o buena que sea, ¿no? Ni los demonios quieren estar en el infierno. Entonces, cuando una persona en negatividad, una persona que fue súper negativa, un brujo, una persona que haya matado, un asesino en serie, cuando ellos mueren, ellos quieren la opción de seguir aquí, de quedarse estancados aquí, porque lo último que quieren es ir al infierno. Porque eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, ellos no quieren vivir en el infierno por lo mismo que es tan malo, entonces prefieren quedarse aquí. ¿Cuál es básicamente el plan, no? O el pacto que ellos hacen con otra entidad más fuerte, ya sea un demonio o el mismo diablo, es te quedas aquí, pero ahora te quedas aquí para atraer más gente. Entonces, ese es el plan que tienen muchos entes negativos y malignos que todavía existen aquí. Entonces, por eso cuando yo escucho que la gente dice, es que vi a un niñito. A un niño. O es que vi a tal persona, ¿no? Que falleció. Pero antes de que continúes, ¿algunos de ustedes, de las personas que nos están mirando, alguna vez han mirado algún niño o se les ha representado algún niño? Coméntenme, por favor, si lo han mirado, y ahorita les vamos a dar la definición de qué significa cuando ven a un niño fantasma. Y ahorita se van a quedar de 6. Y si no lo han mirado, no se preocupen, que como quiera... Pero cuando la vi... pero cuando lo vean, ¡corran! Pero cuando lo vean. Sí, no, continúa. Disculpa que te haya interrumpido. No, está bien. Entonces, ahí es cuando va... otra cosa que te platiqué, obviamente lo acabamos de decir, es que a mí, en cierto modo, hasta a veces me da un poquito de coraje. Y por eso quería venir a platicar de esto. Sí. Es porque la gente siempre se piensa que... ¿qué es lo que sucede cuando ves tú un niño? ¿No? Ay, pobrecito, ay, cosita, chiquito, mira, o sea, te da lástima, en cierto modo. Entonces, por ejemplo, cuando sucede algo que es una cosa horrible, que tu padre o tu madre te quiten la vida, o alguien entra a tu casa y mata a un niño, ahorita lo estamos viendo más hoy en día. Pero digo, ¿qué sucede cuando el niño muere horríficamente? Ha habido casos donde el niño o una esencia del niño se queda porque quiere justicia. Pero la mayoría del tiempo eso no sucede. O sea, si la esencia del niño se queda es porque la mamá está aferrada o algún familiar está aferrado que quieren encontrar al asesino, que quieren saber de esto. Entonces se aferran tanto a la entidad del niño que el niño se queda aquí. Pero es muy raro que eso suceda. La mayoría del tiempo lo que sucede es que ese acto negativo y tan malo forma un portal. Y cuando forman un portal, entonces es como una estampa negativa en cualquier casa. Digamos que hay una casa donde tal persona es matada, asesinada con sus hijos, ¿no? Entonces, mira, tú ves la historia de Amityville, ¿no? De la película de Amityville. Porque imagino que la mayoría de la gente ha visto la película, ¿no? Estamos hablando de que un muchacho mata a sus hermanitos y a sus papás.
Entonces ahí se queda la marca que se queda en esa casa, enferma a la casa. Entonces ahora ya es una casa enferma que está tan enferma que crea estos portales. Se llena de entidades. Se llena de entidades. Pero, ¿qué tipo de entidades va a traer? ¿Negativas o positivas? Porque fue un acto terrífico, fue un asesinato. Entonces lo que va a traer es entidades negativas. 20 años después, en esta casa, van investigadores, toman fotos y lo que sea. Hay una foto muy, no sé si te la mandé, pero hay una foto muy, muy específica donde está las escaleras y sale la cara de un niño. Oh, sí la he mirado, no me la mandaste, pero sí la he mirado cuando te metes a investigar sobre Amityville. Sí aparece. Dame un minutito. Sí. Mira, dice Lilia Medina Contreras. Mi ex esposo decía que veía una niña en la casa donde vivíamos. Él todavía vive ahí. Yo ya no. Pero un día yo creí ver a un niño o una niña cuando iba a prender la luz del baño. Creí que era mi hijo, pero no. Y no estoy segura porque solo lo vi por un instante. Y a veces el ojo engaña. Eso sí es cierto. Wow. Sí, eso fue todo lo que dijo ella. Pues pudo haber sido. ¿Continuamos? ¿En qué nos quedamos? Ya ni me acuerdo. Sí, estábamos en lo de Amityville y que se ve el rostro del niño. El rostro del niño. Entonces, si tú te preguntas, ¿cómo es posible que un ser, si todos somos energía, todos somos energía dada de Dios? Aquí va la pregunta, ¿no? Un niño es un ser puro. Ajá. Porque su energía no ha sido manchada por negatividad del mundo. O sea, son todavía seres puros. Sí. Entonces, cuando ellos fallecen, obviamente no tienen ni penas, ni cosas que resolver. No tienen, como digamos, las almas en penas que todavía están buscando resolver tal cosa, o se fueron y se murieron y no pudieron terminar o decirle a alguien algo importante. O sea, un niño es puro. Realmente cuando un niño fallece, en su pureza y en su energía tan pura y positiva, se va directo al cielo. No hay vagancia, no hay cosa mala. Y yo, de hecho, lo platicamos yo y mi tía en nuestro podcast, pero estábamos hablando que mi tía tuvo un comentario que a mí se me hizo muy cierto y muy válido, que fue, bueno, porque yo le pregunté a ella, y entonces, ¿qué sucede con los niños que son malos desde chiquitos? Ajá. Porque sea como los Danieles. Sí. Los Danieles. No, me refiero a la película, ¿eh? Sí. Pero digo, ¿qué sucede cuando los niños son malos? Sí. Desde un principio y empiezan a hacer maldades desde chiquitos y ya nacieron así. Y entonces ella dice, es que también ahí viene el tema de la reencarnación. Que un ser negativo también puede llegar a reencarnar. Y a lo mejor reencarna y recuerda quién fue antes. Entonces, ¿cuántas veces? Hay posibilidades de que... Infinitas, ¿no? Ajá, infinitas de que una persona o un ser súper negativo vuelva a tener vida, y a lo mejor a cierto nivel, porque todos somos energía, llega a recordar su vida pasada. Fíjate que me acordé de algo. Yo hace tiempo estudié para contactar a personas ya trascendidas, y mi maestra era medium. Y me decía que los niños normalmente lo mismo que tú, es muy difícil el niño que se queda estancado en un lugar y que normalmente trascienden rapidísimo, o en menos de un año, o si tienen más de un año ya es muy raro el niño que queda ahí. Y normalmente lo que se queda ahí, o lo que hace aparentarse ser un niño, son entes negativos. Son los demonios. Exacto. Entonces dice Lilia Medina, dice, sí sentí la presencia, de eso sí estoy segura. Entonces lo más seguro es que no haya sido un niño, haya sido una entidad del bajo astral. Y sí, es muy raro eso. Fíjate que también algo que muchas de las personas no conocen, se me hace un buen momento para comentarlo. Mencionaste algo de cuando las energías o las personas se quedan estancadas, porque los retienen. Sí. Cuando le lloramos mucho a una persona que ya murió, que ya trascendió, después de la vida todavía uno debe de seguir trabajando en el otro plano.
pero nosotros queremos tenerlos aquí. Entonces, a veces ellos no pueden avanzar porque nosotros los queremos tener aquí. Estaba yo escuchando una historia de una medium también que decía que una muchacha perdió a su mamá. La muchacha le lloraba y la quería tener, y entonces tanto la quería tener cerca que la mamá decidió, pues, tuvo la opción de trascender o de pasar a otro plano o quedarse ahí con su hija. Entonces se quedó ahí con su hija, y que después la muchacha falleció y la muchacha sí trascendió y la señora se quedó en ese espacio estancada. ¡Qué poca madre! No, y qué bueno que tomaste ese tema, porque de ahí salen los espíritus vengativos y chocarreros, que le decimos nosotros. De ahí, porque ya una vez que decides que te vas a quedar y te quedas aquí, pasan el tiempo. Y acuérdate que en el otro plano el tiempo no es como en este. No hay tiempo. Entonces, pasa y todo el mundo te olvida. Quien te conocía ya no te conoce, quien tú conocías ya no conoces, los lugares, las cosas, todo cambia y tú sigues ahí igual. Entonces, ¿qué sucede? Porque sigue siendo energía, empiezan a volverse agresivos, empiezan a volverse... Entonces ahí es cuando tienes poltergeist y cosas así más fuertes. ¿Por qué? Porque ahora este espíritu tiene nada que perder, porque ya pasó su tiempo, ya pasó su chance. En algún momento pueden llegar a ¿cómo se dice? Viven a través del tiempo, pasan sus penas, hacen su penitencia y puede que sí, si llegan a orar o llegan a hacer algo después del mundo, pueden llegar a avanzar. Pero eso no se hace solo. Eso necesitas la ayuda de ángeles, alguien en tu familia que rece por ti, te ayude. Por eso siento que en la religión católica ya ves que hacen las 9 noches de vela y todo eso. Es porque le estás ayudando a la persona a trascender. O sea, estás ayudándole que, pobrecito, sabemos su karma, porque hay un karma y un dharma. Entonces sabemos su karma era medio negativo, vamos a rezarle. Pero vamos a ayudarle tantito. Unos empujones para encaminarlo. Así es. Y dice otra vez Liliana Medina: en esa casa me pasaron algunas cosas y a mi ex también. Mi ex me decía que un demonio lo atormentaba y lo inmovilizaba. Él le rezaba y decía que esa cosa se burlaba de él. Hace poco le pregunté por esa situación. Me dijo que su mamá, que fallecía, se lo había corrido. Que su mamá ya fallecida, lo había corrido, que ella no lo dejó acercarse. Sí puede pasar. ¿Sabes que los familiares ya trascendidos son... Yo lo manejo como guías, no sé cómo lo manejes tú, pero sí nos cuidan. O sea, nos cuidan realmente de entidades. Guías espirituales. Ajá. Nos cuidan realmente de entidades. Y es lo más seguro que ella haya cuidado a tu ex. Pero sí también creo muy cierto que si él ya sentía que un demonio se le aparecía por sueños, porque usualmente así es como empieza. Eso es otra cosa también que me gustaría hablar de eso. Muchas veces la gente piensa que vas a tener entidades en tu casa y vas a poder ver a los demonios, o va a ser como en las películas, ¿no? De Annabelle o así del que se te van a aparecer, ¿no? Empieza la manilla primero. Vuela algo por aquí, por allá. No, así no sucede. De hecho, la mayoría de los ataques demoníacos existen en casas y ni cuenta te das, pero empiezan a causar problemas, pleitos, corajes, y tú de la nada. Y entonces algunas veces yo siempre he dicho que lo único que un demonio quiere es destruir a la humanidad, ¿no? Pero lo puede destruir de muchas diferentes cosas, ¿no? Tú puedes tener una pareja y de repente entra un demonio a tu casa y ahora empiezas a pelear con la pareja. Nada, lo que ella o él te dice te agrada, de cualquier cosa te enfadas, empiezan a tener muchos problemas y tú no lo ves paranormal para nada, porque y te imaginas, es problema normal, ¿no? De pareja. Y menos si no sabes del tema, pues vas a decir, pinche vieja, ya me tienes hasta la madre. Exacto. Y de repente te divorcias, te separas y nunca te diste cuenta que todo eso pudo haber sido parte de un demonio que rompió un hogar. Sí. No quiero decir nombres, pero de hecho hay un demonio alto. ¿Puedo decir nombres? Sí, tú puedes decir nombres. Fíjate que yo estaba buscando nombres, pero sí me
Me encontré varios, pero dije, vamos a mencionar uno que otro. Bueno, fíjate, hay una historia que a nosotros nos llegó en nuestro podcast que nunca la pude sacar porque pues ya nos tomamos una vacación de 7 meses casi. Pero ahí salió que había una persona que le engañó a su pareja. Engañó a su pareja y se arrepiente porque pues, obviamente estaban pasando por algo muy duro. Creo que alguien de su familia había fallecido, los dos les había tocado muy feo, pero él se refugia en una mujer del trabajo que pues le andaba haciendo ojitos, y ya sabes, ¿no? Entonces, ¿No pasó aquí en Kansas City? No, la historia es de aquí de Kansas City. No sé si se les hace parecido allá a ustedes. Pero pura coincidencia, no, pero entonces esta persona se va con esta chica. La chica está súper obsesionada con este hombre. Y cuando él regresa y le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar a mi mujer. Esto fue por un momento de debilidad o lo que sea. Y se regresa con su mujer. Le dice a su mujer lo perdona. Y esta chica se obsesiona tanto que va con una bruja. Entonces ahora hay niveles de... O sea, hay brujas que son malísimas, ¿no? Entonces esta bruja le dice, bueno, te cobro tanto y yo te lo separo. Le dice, ok. Y entonces en la historia la muchacha dice que la bruja la hace pegar 2 fotos con un listón y una oración en la parte de atrás. Y en la oración le dice el nombre del demonio. Se lo pide y le dice, el demonio se llama Asmodeus. Que es el separador de parejas. De familias, rompe familias. Entonces y en menos de un mes el hombre ya estaba de vuelta con ella. Wow. Pero ahí está el caso. Cuando la cachan, porque ella obviamente dice esto a sus amigas y de repente una de sus amigas pues se enoja con ella y va y le cuenta al muchacho, tú estás diciendo brujería o lo que sea. Y él se va enterando de todas estas cosas. Lo que sucede es ella regresa con la bruja y le dice, él ya se dio cuenta y le dice, y me va a dejar. Y la bruja le dice, no, él no te va a dejar. Él ya vendiste tu alma por esto ya es hecho, ya no hay vuelta atrás. Y entonces ella se queda, ¿qué? Y le dice, sí. Le dice, pero yo no hice el trabajo, usted lo hizo. Y dice, pero es a tu nombre. Yo nada más soy el conducto, mediadora. El canal. Sí, yo no hice nada. Yo te di a ti lo que necesitabas y tú solita te vendiste. Y la muchacha de tanto, o sea, al mismo modo, miedo y terror y todo eso, se mató. Pero ahora ve tú a saber, aún muerta. ¿Qué karma? No. ¿Para dónde te fuiste? ¿Te imaginas karma en vida y luego karma muerta? No mames. Y ahí está otra cosa también. Ya ves que dicen que si uno se mata, uno no se va ni al cielo ni al infierno. O sea, vagas por un buen tiempo porque no es completamente erróneo, o sea, no puedes matarte porque tú no te diste tu propia vida, entonces tú no te la puedes quitar. Tienes que esperar a que te suceda. Que te suceda, exactamente. O si no, también quedas maldito. Oye, qué fuerte, digo, el caso ese de el apego. No, si terminan con ustedes, mejor a volar, paloma, y que venga el next. Sí, y mira, aquí Lilia dice que duró años atormentado hasta que su madre falleció. Otra cosa, no es por asustar a nadie, ¿no? Pero otra cosa que también puede llegar a suceder es que el labor de un demonio es atraer a las almas hacia el lado negativo, ¿no? Entonces estamos hablando que este demonio dejó a este chico, tu ex, solo después de que la mamá fallece, y puede también que la mamá se haya sacrificado porque lo que ellos quieren es un alma, ¿no? Entonces también por eso tienes tanta gente hoy en vida que hace pactos con el diablo o demonios por riqueza, por poder, por lo que sea. Y ¿qué sucede? ¿Qué es lo que piden? Un alma, tu vida. O sea, después de que falleces, el alma tuya, tu energía, tu ser va al lado negativo. Entonces, si esta persona dejó de ser molestada por este demonio, un demonio no se va a dar por vencido nada más porque un alma, un espíritu se lo pide. Hay algunos espíritus que se sacrifican
Entonces lo que este demonio quería era un alma, ya obtuvo su alma, no le importó si era el hijo o la madre. Y ahora ya lo deja. Uno de los... Fíjate que así como dice ella que le estaba pasando a su esposo o eso, a veces si las personas como... Aunque una vez estuve platicando contigo, aunque sepas del tema, a veces se te va la onda. Sí. Se te va la onda porque a veces uno sabe del tema y te empiezan a ocurrir cosas y no te das cuenta. No te das cuenta. Ahorita les vamos a comentar un caso de que ella me estaba platicando. Dice, me pasó esto y no me daba cuenta. Yo sabía del tema, no me daba cuenta. Uno de los síntomas a veces cuando tienes presencias en las casas es frío. Es como dices tú, las peleas continuas. A mí me pasó, creo que lo dije en un programa con mi esposa. Que te empiezan a tener muchos animalitos. Ajá, insectos o ese tipo de cosas. Se funden los focos. Yo cambiaba focos a cada rato. Yo no me daba cuenta. Yo lo dije en un programa, amanecía con arañones, con un montón de cosas. Peleaba mucho con mi esposa. Teníamos muchos problemas. Hasta que me di cuenta lo que era. Y había 3 presencias en donde vivía. Uh-huh. Justo por aquí cerca. Y hace poco andaba yo como en mi modo de vibrando alto también andaba. Me sentía yo súper bien, ¿no? Sí. Y un sábado en la noche salimos. Cuando regresé de la calle, ya venía en el carro y me empecé a sentir mal, con dolor de cabeza. Sí. Yo dije, no, pues a lo mejor no sé, es normal, ¿no? Me acosté el domingo todo el día, dolor de cabeza, depresión, me empecé así como a sentir mal. Me fui a trabajar el lunes con ganas de vomitar, depresión, dolor de cabeza, coraje. Hasta que me di cuenta, dije, traigo algo pegado. Sí, pero no te cae el 20 luego, ¿no? Es después de que se hacen un poquito más fuertes. Sí, y ahí fue cuando digo, oye, pues si yo andaba bien chido el viernes, digo, ¿qué me pasó el sábado? Y el lunes dije, traigo algo pegado. Y ya fue cuando me puse a limpiarme. Yo creo que me tardé como 1 hora limpiándome hasta que por fin sentí cuando esa cosa que traía yo salió. Pero sí, o sea, a veces uno, sabiendo del tema, no se le van a uno los pies. Y sí. Entonces continuamos estamos platicando entonces también sobre cuando uno piensa sobre los demonios, que a veces lo confunden a uno. Uh-huh. Y a veces pensamos que son como ese tema muy bueno también, que a veces pensamos que son cosas positivas como seres de luz. Uh-huh. Y no son seres de luz. No son seres de luz. Son demonios. Vamos a hablar de la película Unholy, uh-huh, que en español se llama Ruega por Nosotros. Es una película que acaba de salir hace como 1 año más o menos. No me acuerdo, pero no está tan vieja, ¿eh? Sí, no está vieja. Creo que sí, salió hace como 1 año. Esta película habla, para los que no la han visto, vamos a hacer spoilers. Sorry, lo siento. Se llama Ruega por Nosotros. Se llama Ruega por Nosotros. Es buenísima, no les voy a decir todo. Pero habla de hace mucho tiempo. Uh-huh. Una persona, un chamán más, digamos, ¿no? Guarda el espíritu de una bruja. Pero una bruja malísima, ¿no? Uh-huh. En una muñeca. Y la pone adentro de un árbol para que nadie la llegue a tocar ni nada, ¿no? Pasa muchos años, obviamente pasa que empiezan a construir alrededor y todo eso, y alguien toca el árbol y sale la muñeca y la rompe, porque era una muñeca de porcelana. Uh-huh. ¿No? El espíritu de la muchacha sale. Ya pasa, nadie la tomó en cuenta porque pues nadie se había dado cuenta. Todo pensó una muñeca común y corriente, ¿no? Uh-huh. Pasa tiempo y a una muchacha que es paralítica se le aparece la Virgen María, en el mismo pueblo. Uh-huh. Y le hace el milagro de salvarle, de componerle las piernas. Órale. Entonces esta muchacha empieza a caminar y va con sus papás, que son súper devotos a la iglesia católica, y les dice, mira el milagro que acaba de... O sea, se me pareció la Virgen de tal manera, así, la vi. Y pues sí, cierto, la vio una luz blanca e iluminada, Virgen María, ¿no? Sí. Y ya, la iglesia empieza a adorar, empieza a rezarle a la Virgen María y empiezan a pedirle otros milagros. Sucede que hay otro niño enfermito, vuelve a sana al niño enfermo. Entonces cuando ya le llaman a la Iglesia Católica de Roma porque necesitan saber si
pues es verdad. Y si la Virgen vuelve a hacer otro milagro, pues entonces ya la Iglesia Católica consideraría al pueblo como santo y harían otra como catedral más grande, o no sé específicamente cómo es que va, pero la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, manda a su sacerdote que es investigador de milagros. Y esta persona que también es Dean Morgan, es un actor buenísimo. Lo mandan y él empieza a investigar acerca de esta mujer o de la Virgen María, de cómo hizo los milagros, y de repente él empieza a darse cuenta que sí es cierto. O sea, curó a una señora de enfermedades, le quitó el cáncer a un niño, pues obviamente la muchacha que caminó, o sea, cosas que cualquiera de nosotros ve algo así y dices, no, son milagros, son cosas positivas, ¿no? Y de repente él, siendo un hombre de Dios, se empieza a dar cuenta que en realidad es una alma. No es la Virgen, es un alma que se está haciendo pasar por la Virgen. Y mientras más se da cuenta y más se da cuenta, más se da cuenta que lo que le está pidiendo la Virgen a esta gente es adoración, que se entreguen a ella. Entonces, entregarse a ella que sirve a un demonio para poder ser bruja en su época, y ahora tú eres devoto de ella, obviamente significa que te estás siendo devoto del demonio al que ella servía. Entonces de ahí se desata un desmadre, y no les voy a decir el final de la película, pero al final sí te das cuenta, bueno, lo que se pudo haber visto como la Virgen María algo súper positivo, resulta que es negativo. Obviamente es una película, pero esto sucede en la vida real. En la vida real, y es más real que cualquier cosa negativa que llegues a ver. Porque para el malo, el lado negativo, si ahorita abrimos la puerta y ves a un demonio con cuernos y todo eso, pues le cierras la puerta, ¿no? Que se largue, o sea, yo no quiero saber nada de eso. Pero si abres la puerta y ves un niño, también le cierro la puerta, no, ahorita no comí. No, pues ya te dijeron que son los malos, ¿no? Pero digo, si abres la puerta y ves a un ser de luz, o a un niñito con alitas, ¿no? O a una muchacha vestida de blanco bien limpiecita, el que tenga una luz grande. O sea, tú lo vas a dejar entrar. ¿Por qué? Porque se está presentando a ti como algo positivo. Entonces, ahí va una de mis historias que tengo. De otra persona que conozco desde hace mucho tiempo. Se metió mucho en eso de los espíritus, ¿no? Entonces ella empieza a practicar y encuentra un libro de los ángeles. Pero en este libro de los ángeles te habla de todos los ángeles. Entonces lo que el libro no explica, y yo siento, pero en lo personal, que lo hacen a propósito para que la gente como ella caiga en cosas en el como juego, estas, ¿no? El libro hablaba de todos, absolutamente todos los ángeles. Lo que no explicaba es que 22 de esos ángeles eran ángeles caídos. Entonces, no sé si la gente conozca lo que es un ángel caído. Un ángel caído es básicamente igual de malo, malicioso que un demonio. Un poquito más fuerte, ¿por qué? Porque en su tiempo fueron ángeles. Entonces, ella empieza a orar. Y empieza a traer al librito sus cartas, y empieza a hacer sus cartas, y empieza a juntarse junto con los ángeles. Sacaba aquí el nombre de aquel ángel, y ya le ponía su veladora, y ya le oraba. Y empieza a pedir cosas, y se le empiezan a manifestar rapidísimo. Dentro de una semana ella ya tenía coche. Y ya no tenía ni dinero, pero ya traía coche. Al mes ya le habían dicho que se iba a mover de departamento, porque el departamento donde ella vivía se hundió y se fue a otro departamento que ya estaba todo remodelado y arreglado, y le iban a dar el mismo precio por 3 años. O sea, le empezaron a pasar cosas que tú dirías, no manches, qué padre, o sea, súper bien, ¿no? Resulta que ella vive así por años. Y llega un tiempo que ella quería tener hijos y no podía. Y se embarazaba y perdía al niño. Se embarazaba y perdía al niño. Pero era de perder a su niño horrible. Le dolía el estómago horrible. Pues tenía que ir al hospital a que se lo sacaran. Porque ella llegaba de 7 a 8 meses. De 7 a 8 meses de que el niño se formaba y le daba hemorragia y tenía que sacarse al bebé. Entonces, imagínate pasar por eso. Creo que pasó por eso como 3 o 4 veces. Y fue hasta que una amiga de su mamá, que era persona metafísica y hacía todas esas cosas, le dice, tú tienes que acercarte a la luz porque
yo no creo que lo que tú estés haciendo está correcto. Obviamente estamos hablando que una persona era devota a los ángeles, ¿no? Entonces, en la mente de ella era como que no escuchaba porque ella se sentía muy de luz. Sí, sí. Ajá, muy positiva. Ella se sentía muy... Una persona que, ¿cómo crees? Yo llevo años estudiando esto, yo ya sé el nombre de tal ángel, ya me llevo así de él tú por tu comunidad. Y dicho y hecho, va con un sacerdote, el sacerdote le explica, este ángel al que tú le has estado orando durante todos estos años es un ángel caído. Y le empieza a enseñar una raqueta de qué es un ángel caído, a quiénes conducen, quiénes... porque es como un army, ¿no? Es como un ejército. Entonces está el general, está el capitán, o sea, están los sargentos y luego están los soldados. Entonces le empieza a enseñar, tú le estás orando a alguien fuertísimo, pero no fuertísimo en positivo, sino en negativo. Sí te dio todo esto, pero ve todo lo que te está quitando. ¿Cómo es posible que no hayas pensado en estas cosas? Por eso no puedes tener un niño. Por eso el niño llega hasta tantos meses ya formado y o sea, de la nada, o sea, nadie se lo esperaba jamás y se muere el niño. Entonces ella tuvo que pasar por mucho tratamiento. Fue a iglesias cristianas, a iglesias bautistas, de pentecostales, o sea, por todos lados anduvo tratando de sacar esto. Y fue a una iglesia católica donde ella encontró un sacerdote que era exorcista y básicamente le tuvo que hacer un exorcismo. Y ahora pues ya tiene niño. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya se le dio. Yo soy de la idea de que hay que saber de los dos, tanto lo bueno como lo malo, como lo religioso y lo paranormal, lo de terror y todo lo que tiene que ver con demonios y todo ese tipo de cosas. Que obviamente da miedo porque siempre lo desconocido da miedo. Pero una vez que te empiezas a ilustrar sobre lo desconocido, te empiezas a dar cuenta, así como cuando decimos qué podría pasar, cuáles son los síntomas, qué tipo de situaciones se podrían presentar o qué tipo de engaños también se podrían presentar. Y muchas cosas que hay personas que no saben, como las situaciones que se podrían presentar dentro de cuando hay un demonio en tu casa, ¿no? Como olores también, los olores tienen mucho que ver. Y es muy cierto eso, lo de los engaños. También luego la misma fe te hace confundirte lo positivo con lo negativo. O te bloquea, o los demonios te bloquean mentalmente para que no puedas sentir ese tipo de cosas o no puedas avanzar más en tu vida, ¿no? Pero también deben de prestar un poquito más de atención a la intuición de cómo te sientes a eso que le estás, o que te hace sentir a eso que le estás pidiendo. Tengo una amiga que no voy a decir nombres. No, sí, etiquétala. Me dice que no voy a quitar al mío. No voy a decir nombres, pero al rato la voy a etiquetar. Estábamos platicando sobre ángeles y sobre demonios, ¿no? Ella me estaba diciendo que que tiene su demonio que a ella le pide. Pero la amiga que... Pero entonces ella le dice como que sí me causa miedo. Y sí le comento, digo, ¿por qué le pides a algo que te va a causar miedo? Digo, ¿por qué no mejor le pides a algo que te va a causar paz y vas a estar bien en todos los aspectos? Digo, porque si yo sintiera una representación de una energía cálida y que me está haciendo sentir como bien con mi persona y bien en mi entorno y no me causa miedo, pues ahí me quedo. Pero te imaginas que le estés pidiendo a algo y de repente ves una bruma negra y el clima se pone frío y te pone la piel chinita, pues obviamente de aquí no soy. No creo que en cierto modo sirva pedirle a una entidad negativa algo como paz, ¿no? Porque al final creo que si le da miedo a ella es porque muy dentro de ella sabe que lo que está haciendo no está bien. Entonces, la diferencia y lo que siempre yo y mi tía hemos dicho en el podcast, y se lo repetimos a medio mundo porque se tiene que decir, es lo único que vas a obtener de un demonio es poder y dinero.
De ahí fuera no te pueden dar nada más. Pero no te pueden dar amor. No te pueden dar punto, a lo mejor te den salud, pero eso emite poder. Todo tiene un límite, yo creo, ¿no? Ajá, y al final tú lo sabes, tu energía, porque somos seres de luz, y aunque también obtenemos lo oscuro, pero somos seres de luz, entonces somos energía pura también. Entonces tú lo sientes. Exacto. Te cierres o no a esto, tú sientes la negatividad y sabes exactamente lo que estás haciendo, que es peor. Porque una persona en ignorancia que hace como las piedritas o le reza a alguien pensando que es un ángel pero no lo es, eso es ignorancia y al final se le va a perdonar, ¿no? Porque abres los ojos y te das cuenta de lo que estás haciendo. Pero una persona que lo hace sabiendo lo que está haciendo, eso es cometer una decisión. Y esa decisión, igual como siempre hablamos del karma y el dharma, va a tener su consecuencia. Sí, fíjate que un saludo a Joana y a Susi Bell que nos están mirando. Gracias, Lilia, por la recomendación. Vamos a mirar. ¿Has mirado el Rimbel 35? Me dice con David Parceriza, dice Lilia Medina. Rimbel 35. Chance, sí, es que ya no me acuerdo de... A ver si me platica un poquito de cómo es para que me acuerde. Saludos, Susi. Estaba yo leyendo hace poco a personas que decían que era más fácil comunicarse con un demonio que con seres de luz. Sí. Pero yo también insisto en lo mismo. ¿Por qué te quieres comunicar con demonios en lugar de seres de luz? Porque el demonio te da algo, gratificación instante. Y lo negativo, aunque nosotros decimos que es negativo, ¿verdad? Pero mucha gente puede llegar a ser positivo. ¿Por qué? Porque si ahorita tú dices, no, hombre, güey, me gustaría tener $3,000 millones. Y tú le rezas a un demonio lo que sea, así te llega. Es gratificación instantánea. En lo positivo es tener fe. Es tener algo por la fe. Es saber que tú le vas a orar a San Miguel o le vas a orar a San Benito o le vas a orar a un arcángel y te van a decir, tú quieres sanación, quieres recuperarte de tu rodilla o lo que sea. Y el día de mañana no te va a llegar una rodilla nueva, no te vas a despertar y ya se fue el dolor, ¿no? Pero te llegue un terapeuta a lo mejor y te va a tomar 3 meses, 4 meses, pero te llega el mejor terapeuta. Pero nosotros no lo vemos así, porque en esos 3 meses, esos 4 meses de camino, tu pensamiento, y eso también atrae a otros espíritus que van a estar ahí hablándote, y dirías, no manches, ve, si le hubieras orado a tal persona, ya te hubieras recuperado. No, y aparte voy a esto. Uno de esos comentarios decía que los ángeles no podían responderle a las personas que porque era pecado. Claro que no. Y me quedé así como que... Digo, caray. Digo, entonces... no sé, me quedé así como que... Pero esa es otra cosa también de no tener conocimiento. Yo te recomendaría, igual como yo estoy estudiando demonología, que es para estudiar acerca de los demonios. Yo le recomiendo a la gente que es negativa que estudie acerca de los ángeles. Porque tú tienes que saber lo que está haciendo el otro lado, ¿no? Es, por ejemplo, cuando hay una guerra civil entre el sur y el norte. El sur tenía sus espías y el norte también. Entonces tenías que saber lo que la otra persona con la que estás batallando está haciendo. Antes de hacer el podcast, fíjate que en mis ratos libres me ponía yo a leer sobre la demonología. Y también él tiene muchas cosas que ver con, como ahorita mencionaste, de los ángeles caídos. Está muy, muy interesante. Y realmente no es todo así que digamos de miedo, pero sí está como para que te ilustres y que digas, no, pues ok, vamos a entender un poquito qué es lo que se toca con este tipo de temas. Y ¿no? creo que si no quieres entrar muy a definición acerca de esas cosas, porque pues obviamente son negativas, tienes que saber protegerte muy bien. También pienso que a lo mejor puedes un poquito, un summary, ¿no? Algo chiquito que te explique. Básicamente, los demonios y espíritus negativos lo único que quieren es destruirte, y lo único que te pueden ofrecer para atraerte hacia ellos es poder o dinero, y ya, con eso te bastaría. Yo creo que eso es suficiente información como para decir, ok,
tener dinero o tener poder ahorita en este plano de vida será suficiente como para vender tu energía, tu alma al lado negativo. Porque luego, ¿qué pasa? O sea, también mucha gente dice, bueno, ya vendiste tu alma y te vas con el demonio y luego, o sea, ¿qué va a suceder, no? Te van a torturar o te van a... O sea, ¿qué te van a...? Entonces, esas preguntas son las que a veces la gente dice, pero a lo mejor vale la pena, ¿no? Sí, todo depende del grado de conciencia con lo que lo manejen ellos, porque realmente, desde mi punto de vista, sí es como que muy pobre su pensar de todo ese tipo de personas. Pero también es como te digo, la codicia. La codicia, y también que hoy en día estamos acostumbrados a que todo es gratificación instantánea. Yo abro mi teléfono y en 5 segundos estoy conectada a medio mundo, ¿no? Yo pensé que en 5 segundos ya tenías como depositado ahí. Ni el OnlyFans, ¿no? Tengo $5,000 en la cuenta. No, pero, o sea, ahorita puedo hablarle a mi papá, que está en México. O podemos hablar a Europa, cualquier... O sea, es instantáneo y es algo a lo cual estamos acostumbrados, de que lo que queremos, lo queremos ya. Entonces, en lo positivo tienes que orar, tienes que esperar, tienes que tener fe. Sobre todo es la fe. Porque cualquier persona, como te digo, puedes llegar ahorita y decir, ¿sabes qué? Le voy a orar al Arcángel Miguel para que me ayude a conseguir trabajo, ¿no? Pero si lo haces sin fe y dices, ay, pues a ver si existe, y lo haces sin fe, no es lo mismo, no funciona. Como ponerle la intención. Exacto, y a eso es lo que voy, a la ignorancia, ¿no? Los ángeles fueron creados antes que nosotros. Pero cuando nosotros fuimos creados, Dios les dijo a los ángeles que ellos tenían que servirnos a nosotros. Están ahí para guiarnos, para ayudarnos, para apoyarnos. Por eso fue que Lucifer se rebeló contra Dios y dijo, ¿cómo es que yo voy a amar a estos seres que son menos que yo? Porque nosotros conteníamos luz, pero también conteníamos negatividad. Dios nos hizo a su perfección, pero también nos dio la opción de poder escoger. El free will, ¿no? Como le dicen en inglés. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, y el ángel, que es energía pura, energía pura. Ellos fueron hechos en lo positivo, ¿no? En la luz completamente. Bueno, el ángel dice, bueno, ¿y cómo voy yo a servirle a un ser menor que yo? Es como si tú ahorita llegaras y tu mujer te dijera, no, pues ahora le vas a responder al perrito que adoptamos, ¿no? Y tú, no manches, el perro no sabe ni hablar. Entonces, así creo yo que Lucifer se sintió y dijo, no, yo no voy a adorar a estas personas menores. O sea, ¿quiénes son? Son creaciones corruptas, son creaciones, las hiciste de la tierra, del lodo, ¿no? Entonces, obviamente, se revela, Dios lo manda al infierno y lo condena. Y él, en su negatividad, empieza a hacer demonios, empieza a formar su propio ejército y ahora nos quiere destruir a nosotros. Eso es verdad. Cualquier religión que tú tengas o lo veas como lo veas, eso es lo que sucedió. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que supuestamente sabe de lo negativo o sabe de los demonios y cómo fueron creados, no sepa que los ángeles son para servición de la humanidad? Sí, exactamente. Entonces, contradice mucho el conocimiento que tengan sobre estas cosas, ¿no? Sí, exactamente. Oye, estábamos platicando hace poco sobre me mandaste unas fotos sobre un caso que te ocurrió, me parece, en tu casa, ¿no? Ahorita que estamos hablando de las cosas que hacemos por tontas. por estupidez. Dice, nos comenta Susi Bell, dice, entré tarde, no sé si me perdí de algo acerca de esta pregunta. Dice, ¿el 666 realmente tiene que ver con el demonio o los demonios? Sí, no. También muchas veces, mira, la numerología, que también es algo que me fascina, habla de los números en sí. O sea, hay números que son peores que el 6. Pero a lo que se refiere es que fue usado de esa manera. Igualmente como ahora yo iba a decir el Pentágono. Ay, Dios mío. Pentágono. Sí, no, el Pentágono. No, estamos hablando de los símbolos también, ¿no? Que estamos hablando de símbolos y números, ¿no? El pentagrama, ajá. El pentagrama, de hecho, es protección. Es hecho por protección. Se ponía para proteger a una persona en su propia casa o mantener algo cerrado, ¿no? Entonces, ya cuando lo volteas,
ahora ya es negativo. Y es lo mismo que sucede con todas las cosas. Con los números. Con los números también. O sea, depende de cómo estés usando las cosas. Porque te voy a decir, la cruz es una de las cosas más potentes y más santas que hay en lo positivo, ¿no? Tú tienes una cruz y puedes sacar a cualquier demonio de tu casa. Tienes una cruz y ahí vas. Es como el Padre Nuestro también, incluso lo han usado en ritos satánicos y todo ese tipo. Le cambian las cosas. Y lo pronuncian al revés y ese tipo de cosas. Y es todo. Ve la cruz, la volteas y ahora es uno de los símbolos más negativos que existe. Pero es simplemente como lo están usando. Sí es, en la Biblia se dice que está escrito. Dice que es el número de la bestia, pero es por la negatividad que existe. Si tú te vas a Google y pones el significado 666, te da el significado y por qué lo están usando de esa manera. Pero en cierto modo es, por ejemplo, si vas a una numeróloga y ella te saca esos números con otros números, no significa que estés poseída o seas persona mala, es simplemente la suerte. Depende también de la intención. Pienso que como le ponga uno las cosas. Exactamente la definición de si lo volteamos del 999 no sabría decirte, pero como dice ella, el Google te da la respuesta más exacta. Confía en el Google. No, es que yo te puedo decir ahorita, pero no me acuerdo, la verdad. Bueno, entonces nos quedamos en que nos íbamos a platicar un poquito de... Ok, a ver, por mensa, ¿no? Ajá. Mira, lo que a mí me sucedió, que estábamos hablando ahorita de las cosas negativas y cosas positivas. Yo que vengo de una familia paranormal, se me ocurrió hace 3 años, 2 años, te digo, 2 años y medio, falleció mi abuelita. Okay. Mi abuelita fue la persona que a mí me crió. Te estaba comentando la historia principal de lo primero que me pasó de chiquita, que fue con ella, ¿no? Para mí, ella fue un ejemplo. Ella me educó, me crió. No tuvimos las mejores de las relaciones porque, pues, en su tiempo ella tuvo un tumor en el cerebro. Cisticercos en el cerebro. Ajá. Y creo que de cierta manera la afectaron mucho y la volvieron muy agresiva. Entonces a mí me daban unas chingas. Entonces no nos llevamos del todo súper bien, ¿no? Sí. Pero pues es mi abuelita, fue la persona que me crió, me mantuvo, me alimentó. Yo le debía todo en la vida. Entonces ella leía cartas, hacía limpias, todo eso. Órale, qué suave. Entonces, cuando yo me vengo a Estados Unidos, pues obviamente me alejo mucho de esa parte de mi familia, de lo paranormal. Sí. Y me enfoco un poquito más en descubrirme yo misma y saber qué es lo que yo quiero como persona, ¿no? Entonces, me tocó que me empecé a ir a varios diferentes tipos de iglesias, empecé a estudiar budismo, empecé a tratar de leer el Corán, empecé a ir a iglesias pentecostales, empecé a ir a iglesias bautistas, o sea, hice de todo. Lo único que no probé fue los testigos de Jehová porque me dieron hueva. La verdad no pude. Okay. Era demasiado, no quería que usas maquillaje, ni uñas, ni no, o sea, yo, no, gracias, de aquí no soy. Entonces, de todo este estudio y todo eso, nunca me pude quitar de la mente cosas que yo he aprendido metafísicamente a través de mi familia. Porque no es como que yo abrí un libro y dije, de Connie Méndez y ajá. No, a mí nunca me pasó eso. O sea, lo que yo sabía, el conocimiento que yo tenía, que era como common sense para mí. Desde chica te lo empezaron a inculcar. Chica, porque así se me inculcaba. Y no era que yo decía, esto es metafísico, ¿no? Era, así crecí y veían las cosas de esta manera y así yo también las veía. Entonces, aunque fui a la iglesia, yo siempre hacía preguntas estúpidas. Bueno, así decía el pastor. Porque, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué no podemos hacer esto? ¿Y por qué esto sí? Porque entonces todas esas preguntas que yo me hacía me empezaron a traer otra vez de vuelta a lo metafísico. Antes de que mi abuelita fallece, yo ya empezamos a tener pláticas. Yo le hablaba todos los martes porque de hecho en mi trabajo, donde yo trabajo, espanta, ¿no? ¿Dónde trabajas? En el Centro de Comedia. Centro de Comedia es el que está aquí por... Zona Rosa. Ok. Yeah. Me estaba confundiendo, ya me iba yo por otro lado. No, hay uno aquí en el downtown, pero ese es como para hacer
obras y todo eso. Yo trabajo donde vienen los comediantes. Los grandes. Ajá, sí. Órale, qué chido. Entonces llevo ahí años. Pero pues de repente sí me asustan y me mueven las cosas. O se escucha que jalan la silla. Y yo soy manager, entonces voy a hacer el conteo de las botellas. Porque soy bartender manager de ahí. Qué chido. Y voy a hacer el conteo de las botellas y luego escucho. Estamos invitados para una exploración paranormal. Yo y mi tía tratamos de hacerla una vez, pero ella está en México, entonces era muy difícil yo ir ahí porque iba yo sola y dije ni más. Pero qué tal es que ahorita tienes a Yair Mesa que te va a... Bueno, ya está, yo voy, yo toda puesta. Sí, ¿Cómo verían un en vivo en lo paranormal? Sí, podemos. Yo súper puesta, ya sabes cómo soy. Y rana yo brinco. Yeah. Pero hace cuenta que me daba... No miedo, pero sí me da cosas estar sola. Siempre da como cierta cosilla, ¿no? Entonces, no tengo ganas de estar discutiendo con espíritus el día de hoy. Entonces me iba y yo le hablaba por teléfono a mi abuelita. Y todos los martes, ¿no? En la mañana. Y era de día, entonces movían cosas y yo, hijo de su madre, está fuerte. Porque si está moviendo cosas en el mediodía, tiene fuerza, ¿no? Porque de noche, pues, es más fuerza para ellos de ese lado, entonces ya se pueden manifestar un poquito más, pero si un ente durante el día tiene fuerza para mover algo en este plano, es fuerte, ¿no? Entonces yo, en la madre, hay que estar aquí. Entonces yo le hablaba por teléfono y se hizo de todos los martes en la mañana. En cuanto yo me despertaba, le hablaba, abuelita, en 15 te hablo, y ya. Entonces nos íbamos platicando y una de esas salió que me nació la curiosidad por leer el tarot. Sí. Ella leía las cartas españolas y un tarot que ella y mi tía Karime, la persona con la que hago el podcast, tiene un tarot bien bonito, grandote, pero es súper complicado, ¿no? Dije, creo que me están haciendo eso, porque no sé por qué tenía yo sueños de yo sacando cartas. Ok. Y me ponía ahí, y de chiquita, de hecho, a una de las muchachas que limpiaba la casa de mi abuelita, una vez de puro choro, de puro juego, le saqué las cartas esas con las que juega uno, con el corazón y el trébol y todo eso. Se las saqué yo, no, tu novio te va a dejar, porque ya le leía, pero yo imitando a mi abuelita, porque ya ves que te digo que me encantaba echarle ramos a medio mundo, ¿no? Y me gustaba imitarla a ella. Pero sí le saqué las cartas y todo lo que le dije, pues le salió. Entonces al rato regresó ella y me decía, ay, que... A ver, léeme otra vez las cartas. Y mi abuelita me cachó y me metí en problemas porque dijo, tú no lees cartas, que quién sabe qué. Ya sabes, ¿no? Pero sí, desde chiquita tenía eso. Entonces una vez ya que me empecé a juntar más otra vez a todo este lado y dejé de andar buscando religión, me dio curiosidad otra vez agarrar las cartas. Y dije, es que siento como que me llaman, ¿no? Y las quiero hacer, pero no las quiero hacer mal. O sea, quiero aprender, pero saber... Y ella me dijo, bueno, si vas a leer las cartas de una vez, te digo que no lo hagas de gratis. Por aquí nos comenta Ceci Montalvo, enséñame a leer tarot, Leslie. Nos dice Johnny Alejandro, en serio que resuena este en vivo. Muchas gracias por materializar información tan importante. Muchas gracias por estarnos mirando, Johnny Alejandro. Gracias. Yo te enseño, pero allá tú. Porque te voy a contar lo que me pasó a mí por andar de curiosa. Entonces ya, no, compré mis cartas, no las curé. Ok. Porque era de curiosidad, no, así de que es que yo había hecho esto antes porque ya lo había hecho antes. Sí. Dije, qué tan difícil, ¿no? Entonces, una amiga que le encanta todo esto, le dije, a ver, déjate, leo las cartas. Y ahí le empecé a leer. Y le salió, ¿no? O sea, estuve muy atinada y toda la cosa. Y hasta se quedó de 4, así, ay, ¿a poco sí me supiste? Pero lo que pasaba es que yo la tocaba de repente, o sea, la agarraba así porque es mi amiga. Y ahí es cuando yo veía cosas, que se me venían sentimientos de ella o algo así, ¿no? Entonces, fallece mi abuelita y yo me quedo con eso de que yo quería aprender. Pero ya estaba yo haciendo las cosas. Te digo que el comentario que me dijo fue, no cobres, no hagas nada sin cobrar algo. O sea, ya fuera un abrazo o lo que sea, pero te tenía que regresar algo a la persona porque es energía que estás cambiando. Entonces necesitas recibir algo porque tú estás dando. Si no te dan nada, te quedas con todo. Y eso te afecta. Entonces eso fue una de las primeras cosas que me dijo. Y dije, bueno, ok, está bien. Y así lo voy a hacer. Pero me dijo, no, pero si puedes, cobra, ¿no? Y yo, ok. Y entonces así se quedó.
ella fallece, me quedo con esa espinita que yo quiero. Y me puse a leer cartas para otras personas. Ahora te voy a decir, esto fue hace que casi 3 años, ¿no? Me pongo a leer cartas por gente de mi trabajo y todo eso. Y a todo, yo tenía un librito que decía si le afirmaba o si no le afirmaba. Si me salía la lectura y le atinaba yo algo o si no le atinaba algo. Entonces ahí voy, me voy envolviendo yo más en las cartas, compro otros tarots diferentes, me metí a Amazon y fue un desmadre porque tienen 1,000,000 de diferentes tipos de tarot. Y yo, no manches. Hoy sé si te hablan. Sí, oráculos y de la cosa. Y yo, ay, no, yo quiero este y quiero este. Entonces, obviamente en ese tiempo no tenía para andarme comprando todos, ¿verdad? Pero decía, ay, me voy a comprar uno por mes, ¿no? A ver qué. Las personas no pueden ver aquí transproducción, pero deberían de ver la cantidad de oráculos que tiene mi esposa. Yo igual, no te parece. No, y entonces empiezo a hablar con mi tía, porque ya tenía un tiempo que no hablaba con ella, y me reconecto con ella y empezamos a hablar, y mi tía es la que a mí como que me abre los ojos, ¿no? Me dice, bueno, ¿qué haces antes de leer las cartas? Y yo, pues nada, me persigno. Y yo me acordaba, por lo mismo te digo que era vivido, que mi abuelita hacía que las personas pusieran su mano y dijeran por mí, por mi casa. Y todo. Hay un ritual, ¿no? Conectar. Ajá, pero hasta ahí yo no pensaba en nada más. Y mi tía creo que hasta como que se burló de mí un poquito y dijo, ahí está mensa. Y me dice, no hagas eso, Fer. Así no son las cosas. Y me empieza a regañar y yo, te lo digo por experiencia, ay, empieza lo que ni sabe. En sus épocas a lo mejor. No, pero sí le hice caso. Le dije, sí, tía, voy a empezar a orar. Pero empecé a orar yo así de que antes de leer mis cartas, ponía yo mis cartas y yo, ok, voy a leer las cartas ahorita, así que dame permiso. Y me persinaba y ya, acababa, ¿no? Entonces para mí era como que no me estaba preparando lo suficiente. Y leía las cartas y luego ya las dejaba así, y las dejaba abiertas. Y no cerraba tampoco mi energía, no cerraba mi círculo, no, o sea, y así. Ajá. Entonces, no me daba yo cuenta porque nada malo estaba pasando. Lo único era, por ejemplo, las fotos que te enseñé, empiezan a salir 2 manchas de agua. Déjame. En el techo de mi... Voy a poner las fotos que me enseñaste. Ajá. En el techo de mi casa empiezan dos gototas. Y el departamento de arriba, porque en ese tiempo vivía yo en un departamento, no había nada, no había nadie. No había nadie y empezaron a... Ya llevaba como 6 meses más o menos que nadie vivía allá y empezó como que alguien estaba usando la regadera o el lavabo y goteaba. Entonces empezaron a hacer las manchas. Pero llegó hasta ese punto donde tomé la foto y ya nunca crecieron. Así se quedaron. Ahorita en pantalla para las personas, bueno, en Spotify ya voy a poner con video, ya van a poder mirar las fotografías y ahí están observando. ¿Qué será? Tiene te lo voy a poner aquí en el celular. No. ¿Será la primera foto? Es la primera foto, ajá. Que si pueden ver que es la primera foto, tiene 2 manchitas. Y esas manchas crecieron en un grado de como de 1 mes. Y se fueron haciendo un poquito más grandes. Y luego ya así se quedaron. Y ya nunca volvieron a cambiar ni de color, ni de tamaño. Y ya ves que hay algunas gotas así, como por ejemplo, si hubiera sido una gotera o algo de agua, lo que sucede es que si hay agua estancada, por física, se empieza a poner más negro. Sí. O se empieza a oscurecer. Y nada de eso sucedió. Así se quedaron y así estuvieron casi por un año. Por un año. Entonces, ahora, la siguiente foto fue una foto que yo le mandé a mi tía porque ella fue que se empezaron a manifestar cosas más fuertes. Empecé a pelear más con mi pareja, empecé a tener más problemas. Las niñas, las mías, las gemelas, se quedaban en las mañanas y no se dormían para nada. Toda la noche ellas estaban despiertas y cuando estábamos despiertos, de repente las veía yo así viendo hacia la cocina y risa. Y yo, ¿y ahora tú qué? Y yo nada más lo tomaba como tenía yo figuritas en el refri. Y yo decía, está jugando ella. Ajá. Entonces no le tomaba atención. Y fíjate, yo crecí en esto paranormal. Yo sabía las señales. Sí.
Y nada. No te estabas dando cuenta. Exacto. En la foto del medio, cuando se va el zoom, no sé si también la tienes, ya no la tienes. No, fíjate que las había yo recalcado, las había yo puesto con un marcador, pero no sé qué pasó. Entonces se borró las cosas que había yo señalado. Te digo. Las personas, bueno, tal vez no logran apreciar mucho, pero yo sí, cuando ella me las mandó, incluso aquí desde pantalla de la computadora, sí logro apreciar cierta imagen que se representa exactamente en la esquina de la foto del medio. Hay plasmaciones en la pared de rostros diabólicos. En la mera esquina. Y esa es otra cosa que también se me andaba olvidando decirle a todo el mundo. Cuando una entidad en tu casa es maligna, siempre van a haber residuos en las esquinas. Y eso es algo que mi tía me enseñó cuando le mandé esa foto. Me dijo, sí, ahí les gusta estar en las esquinas. De ahí se agarran. Entonces, ahí fue cuando yo empecé también a dar cuenta del don que yo tenía, porque mi tía ve a los espíritus claramente como a ti, a mí, a Ceci, así nos ve. Sí. Yo empecé a ver humos. Entonces, por ejemplo, yo veía como un tipo humo en forma como de araña, pero era humo, o sea, era así, y nada, lo veía así, subía y baja. Y pues me impactó eso y dije, ay no, definitivamente hay algo aquí. Y yo no sabía de qué, cómo, a qué hora se metió a mi casa. Si yo limpio la casa, hago con mi incienso, ando a cada ratito pasando, tengo mis velas están bendecidas, o sea, tengo un mil de cosas que, ¿cómo es posible? ¿En qué momento pasó esto? Y de repente, yo en ese tiempo y mi tía estábamos muy activos con el podcast de nosotros. Lo hacíamos los martes y los viernes. Entonces también mi tía me dice, oye, ¿estás cerrando tu ciclo portales después del podcast? Y yo, sí, porque se habla en portales cuando uno está hablando de estas cosas, las estás atrayendo, ¿no? Entonces, me decía, ¿cerraste tu portal? Y yo, sí. O sea, tenía yo mi oración y todo, también que ella me la mandó. Tenía mi oración, estaba cerrando portales, estaba haciendo... Y yo, ¿de dónde viene todo eso? Y hasta que me hace la pregunta, ¿has estado leyendo cartas? Y yo, no. Fernanda, ¿has estado leyendo cartas? Y yo, no. Entonces, hubo un tiempo donde yo paré y ella me empezó a enseñar a hacer las cosas mejor o bien, en cierto modo. Porque me decía ella, así no se hacen las cosas. Tienes que prepararte. O sea, y yo, por necia de que yo tengo este don, ¿no? Y, yo lo tengo. Yo o sea, sé, ¿por quién me va a decir? ¿Quién me va a decir? Sí. Entonces, me empecé a dar cuenta. Y de repente, ese día que yo digo, ¿sabes qué? Voy a decidir hacerle caso. Fue cuando me pasó lo peor. Porque cerramos el portal, cerramos nuestra energía después de un podcast. Y resulta que salgo hacia el callejón, porque estaba un cuarto aquí, otro aquí y otro acá, ¿no? Entonces, el cuarto de nuestra oficina, donde hacemos el podcast y todo, estaba aquí. Entonces, yo salgo de ese cuarto, me doy la vuelta y la puerta de mi cuarto, que estaba chueca, ¿verdad? ¡Pah! Se cierra y completa, que no se había cerrado en 6 meses, yo creo, porque estaba chuequilla. Se cierra por completo. Así enfrentito de mí. Y me la azotaron y hasta sentí el aire. Y dije, en la madre. Y era mediodía. Wow. Entonces ahí fue cuando me entró el pánico horrible. Porque dije, no, ¿cómo es posible que yo haya hecho tanta estupidez? O sea, ¿quién se le ocurre? ¿Cómo pude haber hecho estas cosas? Yo sabía. Simplemente pues no sabías. Y me doy la vuelta y me regreso. Y veo a las niñas y me puse a llorar porque tengo 4 hijas. Y yo, ay, ¿cómo le hiciste? Porque las entidades malas se agarran más de la energía pura. ¿A quién se le van a pegar? A los niños. ¿A quién le van a afectar más? A los niños. Y entonces ya fue como me empezó a caer el viento. Mi hija se estaba queje y queje desde hace meses de que tenía pesadillas. Mi otra niña estaba de un humor que no la agarraba no la calentaba ni el sol. Y las gemelas estaban quedando a dormir, o sea, durante el día y toda la noche estaban despiertas. Entonces había señales que yo, como persona que nació en esto, dentro debería del medio, haber sabido. Porque otra persona dice, tus hijas no se duermen, pero eso ya mala mamá o lo que sea, ¿no? Pero yo sabía lo que significaba. Yo sabía también que no debía yo de haber hecho lecturas antes de
de protegerme. Yo sabía que tenía que cerrar. Yo sabía todo esto, sin embargo, de la emoción, que la carta aquí, que la carta acá, y no lo hice. Entonces sí tuve que aprender de manera muy mala, porque me tocó la última foto que salió ahí. Es cuando ya me di cuenta que el ente que yo tenía no era cualquier ente, era de hecho un demonio. Porque ahí fue cuando se manifestó y lo pude ver. Se le veían hasta los cuernitos. Sí, incluso le comentaba yo a ella cuando recibí la foto que cuando uno le hace zoom o le pones un poquito más de filtro, se ven los cuernitos incluso en... Se ve el contorno de la cabeza y se ven unos cuernitos. Déjame, antes de que continúes, nada más voy a leer este comentario. Dice Fresita Larcón: yo también me crié con mi abuela y ahorita que me acuerdo, una vez en la noche estaba haciendo tarea, pero no recuerdo por qué me empezó a regañar y yo le contesté y me iba a pegar. Entonces yo le agarré la mano para que no me pegara. Se dio la vuelta, siguió regañándome y en eso se volteó otra vez. A mí toda exaltada, que me iba a pegar, y me enseñó su mano y me dijo: ¿qué me hiciste? Mira lo que me hiciste. Lo que me enseñó fue unos cuernos en su mano. Yo tenía como 13 o 14 años. Unos cuernos en su mano. Qué loco. Wow, eso está fuerte. Eso. Y dice Ceci Montalvo: ¿sigues leyendo cartas, Leslie? Sí, todavía. De hecho, obviamente me tocó, lo que estaba diciendo, me tocó mucho tiempo yo prepararme y por eso siempre le digo a todo el mundo que cuando uno tiene curiosidad, porque obviamente uno como humano es persona curiosa, ¿no? Todo esto de lo paranormal nos llama la atención, ya sea negativo o positivo, nos va a llamar la atención. Entonces yo quería mucho tener conexión con los ángeles, yo quería mucho entrarle más a lo del tarot, porque de hecho descubrí por Ancestry que tengo descendencia gitana, ¿no? Obviamente mi apellido es Ustara, pero de descendencia gitana, y sabíamos que uno de nuestros tatarabuelos o tatarabuela fue corriendo de lo que era Egipto hacia Italia, Europa y todo eso. Entonces, descubrir todo eso fue como muy, muy bueno, pero también te abre la mente y dices, bueno, no sé si será de herencia o de generaciones, pero gracias a Dios creo que he sido bendecida que en mi familia viene de ambos lados, ¿no? Del lado de mi mamá tengo descendencia maya, de las personas que hacían los cultos para... ¡Qué padre! Para beneficio de lluvia y de cultura y todo eso. Y del otro lado, pues tengo el lado de mi papá, que resulta que tengo descendencia gitana. Entonces, cuando descubro todo esto, me empezó a llamar más la atención. Digo, bueno, es una llamada que tiene de generaciones. Entonces sí, no lo quise dejar, pero sí quise prepararme bien, y por eso le digo a todo el mundo, por experiencia propia, si tú no como persona te preparas, porque yo también en ese tiempo ve todos los problemas que traía con mi pareja, todos los problemas en el trabajo, yo era una persona súper negativa, siempre he sido bien chismosa, pero creo que ahora ya lo entiendo más. No puedo, Marta, dice mi esposa. No puedo, Marta. No, es que yo siempre así de que alguien está contando sus historias de, ay, es que mi marido, y yo, ay, como que, y siempre era bien chismosa, pero me gusta ser chismosa porque soy bien de aconsejar a la gente. Siempre quise ser psicóloga, también estudié psicología por un tiempo. Y luego ya me quitaron mi visa, entonces ya no se pudo. Pero me gustaba mucho ese lado de ayudar a la gente, escuchándolos, aprendiendo. Entonces también por eso leer cartas y echar cartas, pues me llamó, porque dije, bueno, también es otra forma de ayudar, ¿no? Se ayudan y me ayudan con el chisme. Pero el caso es que si tú como persona te quieres abrir a estas energías, tu energía tiene que estar neutral, tu energía tiene que estar bien, tú tienes que ser una persona más en positivo que en negativo, o si no, lo que vas a traer va a ser negatividad. Exacto. Entonces yo no puedo ser una persona que usa cristales o usa los magnetos o usa estas cosas si soy una persona caca, ¿no? Negativa. Sí. Una persona mierda. Por no decir otra palabra, si no soy una persona mala por dentro. Entonces, para dejar de ser negativa, porque obtenemos los dos, y obviamente la negatividad se nos da más fácil. Sí. Es muy difícil y me tomó mucho tiempo, y ahorita meses que he estado en todo esto, porque también de repente tienes que darte cuenta de tus emociones y
cambiarlas, ¿no? Porque como una persona que ha sido negativa toda su vida, por ejemplo, yo en mi negatividad soy una persona que se altera muy rápido, ¿no? Alguien me decía algo y yo, hijo de eso. No soy peleonera, porque tampoco me ven grande y todo el mundo me tiene miedo, pero no sé, soy bien cula, ¿no? No me gusta pelearme, entonces no soy confrontista, pero sí me enojo. Entonces ese coraje yo me lo quedaba y se me guardaba y poco a poco empezaba yo a inundarme de todo eso. Okay. Ajá, y luego de repente explotas y es pura negatividad que tú sacas, ¿no? Entonces tienes que componer ese ser tuyo primero, tienes que curarte a ti mismo. Entonces yo tuve que aprender a sanar varias cosas también, que yo traía traumas de los cuales estaba yo agarradísima y no quería soltar. Y yo decía, es que soy de tal lado por esto y el otro, y le echaba la culpa a mis papás, a mis maestros o a quien fuera, ¿no? Sí. Entonces llega un punto donde si yo quería hacer esto de hacer las cartas y las velas y todo eso, tenía yo que cambiar como persona y tenía que enfocarme más en ser un ser más positivo para poder traer positividad a la demás gente. Exacto. ¿Ves? Pero entonces sí, tu pregunta sí, todavía. Fíjate que qué bueno que tocaste el tema. Dame un minutito. No, está bien, está bien. Es que me están escribiendo, pero ando en vivo. Qué bueno que tocaste el tema sobre... me distrajeron totalmente. Por eso yo no conté. Sí, no, es que... Dios mío. Déjame apago mi celular. Una disculpa porque me están distrayendo y tengo supuestamente los sonidos desactivados. Qué bueno que tocaste el tema sobre esto también de los demonios, sobre las cartas, sobre abrir los portales y ese tipo de cosas. Fíjate que nosotros, mi esposa y yo, empezamos a tomar cursos sobre oráculos también. Y una de las primeras cosas que nos enseñan, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, fue cómo abrir y cerrar. Es que ustedes fueron inteligentes y fueron con una persona que ya sabía, ¿no? Yo, a pesar de tener toda una familia que me pudo haber dado consejos, yo dije, yo solita puedo y sí. Lo que me pasó. Y a veces las personas, pues como mencionaba hace rato, a veces las personas no saben, porque luego he recibido muchos comentarios así como diciendo, güey, es que no se cuidan o no hacen esto, no hacen lo otro. Pero pues obviamente uno no les va a decir todo. Sí, no dices todo el proceso. Sí, no lleva todo el proceso, ¿no? Mi esposa también a veces, ella está estudiando la radiestesia y las personas también luego piensan que es cosa del demonio, ¿no? Que es cosa de que estás llamando malas entidades. Pero obviamente todo lleva un proceso, como mencionábamos. Todo lleva desde una enseñanza, desde cómo abrir, cómo cerrar y cómo identificar realmente con quién te estás comunicando. Y una de esas preguntas es que si realmente estás conectado con la divinidad. Cuando tú preguntas si estás conectado con la divinidad, automáticamente por derecho divino las entidades tienen que contestar sí o no. Entonces no puede, ahí ya no pueden como mentir, como decir yo soy la divinidad. Y cuando no pueden mentir, pues obviamente dicen no estás conectado con la divinidad. Ok, cierro portal, cierro todo, nada entra, nada pasa y a chingar a su madre lo que estaba ahí. Pero sí, todo lleva un lugar de donde bueno, creo que cómo protegerte. No sé específicamente bien porque también sería algo que tuviera que recalcar o tener que volver a ver. Pero creo que la pregunta es dependiendo cómo la haces. Ajá. Porque, por ejemplo, para un espíritu malo, en mis conocimientos, tienes que decir Jesucristo. Ajá. O usar la palabra de Dios. Sí. Entonces, por ejemplo, hay Padre Nuestro y luego hay Padre Nuestro metafísico. Ajá. Entonces, hay ciertas palabras que dices tú que obligan a un ser del bien o un ser del mal a contestar. Pero hay muchas maneras. Por ejemplo, si yo ahorita voy y le digo a un ser, ¿no?, que se aparezca, digo, tú eres ser celestial o eres un ser malo o estás en la positividad.
Y entonces ellos son conocidos por manipulación, ellos pueden mentir. Entonces, si yo le hago esa pregunta y no se la hago bien, él me puede decir que sí. Exacto. Y yo le creo. Entonces, es por ejemplo ese mito de que si le preguntas a un policía si es policía, aunque esté undercover, ¿no? Sí. Que esté de undercover y tú vas y le dices, ay, eres un policía, y supuestamente te tienen que decir que sí, no es cierto. Pero en este sentido, sí, o sea, tienes que saber bien cómo hacer la oración, cómo decirle y cómo preguntar. Sí. Entonces, porque no puedes nada más confrontar a alguien y decir, a ver, ¿eres de Dios o eres del diablo? Porque, en cierto modo, si a esas vamos, Lucifer es un ser de Dios. Lucifer fue un ser de luz. De hecho, fue uno de los seres más hermosos y bonitos que Dios jamás ha creado. Entonces, si tú vas y le preguntas a Satanás, ¿eres un ser celestial? ¿Eres un ser de luz? ¿Qué te va a responder? No, pues sí. Sí, también es lo que digo yo. Hay que usar la intuición también. ¿Qué te hace sentir desde el momento que tú estás haciendo algo? Porque también se siente la energía. Se siente cuando realmente no estás conectando con algo que no pertenece o que no va con lo que tú estás manejando. Sí, y también hay simples oraciones, como yo les estaba explicando a Ceci y a ti antes de que entráramos al podcast. Nosotros dicen, somos seres de luz, somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, como somos creados a la imagen y semejanza de Dios, también somos creadores y también somos, en su sentido, somos pequeños creadores igual que Dios. Y creamos nuestra vida, creamos nuestro caos y creamos nuestras alegrías. Entonces, como tenemos poder en la palabra, que ahí viene la metafísica, el poder de la atracción, tenemos poder en la palabra. Todo lo que decimos se manifiesta, ya sea bueno o malo. Entonces, si tú simplemente antes de hacer una conexión, y esto lo aprendí recientemente, obviamente, si antes de hacer una conexión oras o haces tus propias palabras, tu propia oración, tu propio decreto y dices, ¿sabes qué? Te encargas ya sea tu ángel guardián o algún arcángel y dices, protégeme, no dejes que energía mala se acerque a mí, no dejes que esto suceda, dame señales de tal manera. O sea, va a ser tu propia oración, tu propio decreto. Pero es algo que se identifica contigo y va con tu energía y entonces eso te puede proteger. Eso te puede dar las señales de que cuando algo malo esté alrededor, entonces se te para, se te dice la piel, empiezas a conectar y dices, esto no va de aquí. Sí, porque también nuestra intuición engaña, ¿no? Porque si fuéramos bien atinados, pues todos tendríamos al amor de nuestra vida al lado y no hubiéramos tenido tanto sexo. Bueno, no sé cómo te ha ido atiende el amor, pero mi esposa, yo estoy seguro que tiene el amor de su vida. Sí, ella sí lo encontró, ¿no? Ella fue más linda, pero digo, o sea, si nuestra intuición funcionara todo el tiempo, imagínate, pues nunca hubiéramos tenido... Pobrecitas de la radio escuchas, iba yo a decir eso. Los podcast escuchas. Los podcast escuchas que no me tienen a su lado. Un saludo a Fresita Alarcón, Silvia Janet Suárez Torres y un beso a mi esposa. Un besote. Tenemos un video que me gustaría compartir donde tienes una representación donde se te mueve una cortina. Déjenme se los paso. Eso fue cuando me empecé a dar cuenta de la historia que dimos. Eso fue cuando apenas me empecé a dar cuenta, oye, como que hay algo raro en la casa. ¿Qué será? Ya lo estoy pasando en cámara. Justamente ustedes van a escuchar el audio, nosotros aquí no lo vamos a poder escuchar, pero justamente ahí se está moviendo una parte de la cortina. ¿Te gustaría relatar qué fue lo que pasó ahí? Sí, pues mira, nada más era una cortina. Y el caso era que si fuera el aire acondicionado, pues todas se mueven, ¿no? Revisé afuera y pues tampoco era como que estaba abierto de ahí, porque si te das cuenta, cuando volteo hacia la derecha, la cámara hacia la derecha, ves dónde está la abertura de la puerta, que no es cerca de donde estaba esta blind. Entonces, a mí me causó mucho temor
al mismo tiempo de que dije, en la madre, tengo que grabarlo para contenido, ¿no? Sí. El contenido del podcast. Porque las niñas se habían despertado. Esto fue una de las primeras noches donde ellas empezaron a dormirse bien tarde. Y se habían despertado y a las 2, yo creo que eran las 2:10 de la mañana. Y entonces calenté la pizza porque habíamos comido pizza y me la llevé al living room. Y yo soy persona que juega videojuegos. Entonces estaba yo bien pegada al videojuego y de repente empiezo a ver que se empieza a mover así. Yo en la mouse. Y pues sí, corrí por mi teléfono y empecé a grabar. Y coincido contigo. Yo también antes me desvelaba con la computadora en los chats y todo ese rollo. Y me pasó lo mismito. Una parte de la cortina, nada más una patita empezó a moverse de lado a lado. Yo así como que, ¿qué madres, no? Y ya nada más volteo y digo, caray, ¿qué está pasando aquí? Pero en ese tiempo fue en el lugar donde te digo que nos pasaban muchas cosas. Y también lo mismo, o sea, la cortina se movía y yo no lo pude grabar. Pero sí lo estaba mirando y digo, no hay viento, todavía me paré, sentí las ráfagas de que entran por la ventana, pero no eran tan fuertes como para mover nada más una sola pieza. Digo, moverían un poquito más, ¿no? Sí. Pero sí coincido contigo de que ese tipo de situaciones llegan a pasar. Sí, porque luego también me puse a investigar porque dije, ¿qué tal si estaba rota y pues andaba viniendo sola, ¿no? Porque ya ves que de la parte de arriba se puede romper. Uh-huh. Pero no, o sea, no era nada que yo pudiera explicar. Y entonces lo peor de todo es que ya después, cuando yo había agarrado la cámara, ya llevaba esa cosa moviéndose como unos 10, 15 minutos. Entonces, imagínate fuera el aire o lo que sea, ya se hubiera parado. Sí, o si hubiera sido que una de las niñas o yo pasamos alrededor y lo movimos, pues se empieza a poner lento, ¿no? Sí. Y luego se para y no, 15 minutos, 15, 20 minutos así estaba. Tú. Wow. Otro. Y aún así, ahí seguí. Aún así me valió. No es cierto, no me valió, pero pues... En cierto modo, yo decía, estoy haciendo todo bien, estoy prendiendo mis velas, estoy orando, porque yo decía que yo estaba orando, ¿no? Yo estaba bien. Pero como les digo, si les gustaría entrar en este mundo, yo sí les recomiendo muchísimo que empiecen primero con ustedes. Empiezas a informarte un poquito de... Sí, y más que información, porque obviamente necesitas la información, tienes que trabajar en ti mismo. Tienes que primero llegar a ser una persona, como te dije, neutral. Uh-huh. Y tienes que saber cómo manejar tus sentimientos, tus emociones, tus reacciones. Y eso es algo súper difícil, ¿no? Y sobre todo si somos personas negativas. No me estoy refiriendo a cosas negativas, porque mucha gente dice, ay, pues dejo de tomar y dejo de fumar y todo. No tiene nada que ver. Eso es un gustito. No es cierto. Pero en cierto modo es tu ser, ¿no? Tu energía la que necesita purificación. Entonces necesitas trabajar en ti mismo, necesitas sacar negatividad. Yo tuve que trabajar mucho en reacción, uh-huh. ¿no? Porque yo tuve que pedirle mucho a los ángeles para que me ayudara a no ser una persona explosiva. Porque uh-huh. también era del tipo de personas que si yo me ofendía, yo luego sacaba cosas. Sacaba la garra, ¿no? Sí, era bien Pleiticeros. Porque te digo que soy bien chismosa, entonces me gusta escuchar mucho a la gente. Yo soy el tipo de persona que escucha, ¿no? Pero si te escucho, entonces tú me estás compartiendo tus debilidades. Sí. Y soy re buena para agarrarme en debilidades, ¿no? Entonces luego me enojaba con alguien y yo le decía, sí, por eso estás, quién sabe qué. Y no, por eso estás bien, güey. Sí. Entonces a todo mundo, yo llegaba a ofender mucho y a uh-huh. maltratar. Y esto es malísimo, esa es mala energía. Tú estás aventando negatividad a otra persona. ¿Por qué? Porque si yo le digo a alguien gordo, ¿verdad? Entonces ahora esa persona se lo toma a pecho y dice, no manches. Y ese sentimiento que yo le doy a la persona, al rato se me regresa a mí y es karma, ¿no? Sí. Está la parte de la ley de la metafísica, donde la intención que le pongas a tus palabras se te va a regresar a uh-huh. ti duplicado hasta 7 veces por 70 y... Yo por eso a todo el mundo le digo que son guapísimos los todo el perrísimas, sí, bellísimas todas mis amigas, todas modelos, sí. Pues Leslie, me agradó mucho
mucho que estuvieras con nosotros esta noche. ¿Te gustaría agregar algo más dentro del programa? ¿Se nos pasó algo? No, es que ya ves que me agarro y hablo yo. Pero no, o sea, simplemente consejo para todas las personas que si llegan a tener alguna experiencia en su casa o llegan a suceder algo. Mi recomendación máxima sería que oren y que traten de sacar esa entidad lo más pronto posible. Así piensen que es algo bueno o positivo, probablemente no lo es. Así que... Sí, tienes mucha razón. La verdad que compren la salvia, ayuda mucho para hacer limpiezas en sus casas, oraciones. Como dice ella, si van a hacer algo, infórmense bien, cómo abrir y cerrar portales. Así es. Cómo limpiar su espacio. Y es mejor que pues sí, que nos informemos, ¿no crees? Sí, informarse es sobre todo lo más importante. Dice Johnny, antes de que se me olvide, Leslie, ella maneja, o sigues manejando tu página de Facebook, ¿verdad? Aquí nos pregunta Johnny Alejandro Franco que cómo te puede encontrar él en tu página, tal vez de Facebook o tu página que manejas ella maneja una página paranormal también de podcast. Ajá. Bueno, pues yo tengo mi página de Facebook personal, oficial, es Leslie Fernanda Ustarán Ávila. No tengo la Ávila, tengo la Ustarán nada más. Y ahí está, creo que también estoy linkeada ahorita en el podcast. Ahí me puedes encontrar. Y también si te gustaría unirte, pues tengo un podcast que es paranormal. Es donde hablamos de puras cosas paranormales. Y ese podcast se llama Antes de Dormir. Y se transmite en las noches por lo mismo. Y no vas a poder dormir. Ese era el plan, pero sí. Entonces, si quieres seguirlos, no hemos tenido podcast desde hace un tiempo porque, como te digo, después de que nos empezaron a pasar varias cosas negativas, como que tuvimos que separarnos un poquito y mi tía está arreglando sus cosas, yo estoy arreglando las mías y pues nos queremos mucho y las dos nos enviamos vibras positivas a cada una, pero hasta que eso se componga y ella arregle lo suyo y yo lo mío, pues ya. Y eso es muy cierto, no es por nada, pero todas las personas que tocan podcast de esta índole paranormal, siempre suceden cosas. Oh, sí. Y tenemos un video, ahí si lo quieren ver, que trata de todo lo que nos pasó desde ese momento. De hecho, tenemos un audio de mi trabajo porque era días que no podía yo hacer el en vivo ni nada de eso. Entonces nos teníamos que mover un día que yo trabajaba y lo empecé a hacer desde mi trabajo. Y de repente hay uno donde empiezo y antes de decir hola, sale un ente que dice, te extrañé. Wow. En inglés. Ajá. No, man. Entonces, hay algunas cositas ahí fuertes que pueden irlas a ver si ustedes gustan. Y cosas que nos pasaron tanto a mi tía como a mí. Entonces, también por eso nos dimos un pequeño descanso. Porque, pues, tanta energía también atrae mucha negatividad. Y varias cosas empezaron a pasar. Y como les dije, yo tenía que trabajar en mí misma y en mejorar como persona para poder atraer positividad, y ella también en su propia porque ella es muy buena y es toda una profesional en esto, lleva años, más de 35 años haciendo estas cosas. Entonces ella aún en lo suyo le tocó muy fuerte y la atacaron muy gacho, entonces también ella tiene que recuperarse y... No, te entiendo completamente. Nosotros en lo personal nos damos cuenta cuando tenemos entidades en la casa. Es cierto que aunque te protejas y aunque hagas oraciones, siempre va a haber algo que puede entrar. Y pero con la misma manera, la fe mueve montañas y puedes expulsar lo que tú quieras. Así es. Y no se sugestionen, gente, esto es meramente también entretenimiento. Esperamos que hayan adquirido un poco más de conocimiento. Yo me considero que no sé todo, no tengo las respuestas a todo, pero pero para eso estamos, para lo poco que sabemos, a eso lo vamos a ir compartiendo. Y sigan a Leslie Fernanda Ustarán, ese es su Facebook, es su Facebook personal, y el otro es Antes de Dormir, me dijiste. Antes de Dormir. Antes de Dormir es su página de Facebook, Antes de Dormir. La voy a compartir en la página de Codificación Universal para que las personas que nos escucharon y nos acompañaron este viernes te puedan seguir de una forma más directa. Y
¿Y qué te parece si volvemos a hacer algo más adelante? En lo que nada más pasa y cubro las fechas que ya tengo ahorita reservadas, volvemos a armar algo. Y también las personas podrían decir si quieren que les guste que hablemos de algo más en específico, pues podríamos. Sí, tú nada más ya te dije, tú di rana, yo salto. Y yo vengo o tú puedes ir a mi trabajo y hacemos el en vivo. Oye, no, fíjate que eso estaría de pelos. No sé qué les parece si podríamos hacer un en vivo paranormal con cámaras y todo el rollo. Me voy a conseguir lámparas, es lo de menos. Sí. Pero yo tengo equipo, sí, pero aquí tenemos una GoPro y por ahí nos podemos hacer de otra. Nos compramos las que van ahí de venda, ¿no? Sí, incluso no, porque al rato nos vamos a ver como el de la bruja de Blair, ¿no? Cuando sale todo el moco ahí bien escondidos adentro. Porque es un centro de comedia, pero del otro lado se llama Draftgate. Entonces hay arcade, es juegos de maquinitas y todo eso de los 90, 80. Entonces es grandísimo el lugar. Si alguna de las personas que nos están escuchando, que son de aquí de Kansas City, si gustan acompañarnos en ese en vivo, Lilia Medina, quedas cordialmente invitada a la Casa de Espanto. Dice Lilia Medina, siempre he creído que la sangre de Cristo tiene poderes. Sí, nosotros también. Y siendo hijos de Dios, también tenemos mucho con que defendernos de las entidades que nos atacan. Sí, claro. Amén. De hecho, el simplemente decir Cristo, se cree que si tú dices Cristo, una persona poseída reacciona por lo mismo de que la palabra tiene poder. Sí, exactamente. ¿Se te murió tu teléfono? No hay problema, te regalo. ¿No quieres un iPhone? mi Android y todo gachito viejito. Es más, llévate la tablet. Es más, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron este viernes. Me cae que este programa estuvo de pelos, me encantó. Estuvo muy, muy bueno, muy entretenido. Nos estaremos viendo para la próxima. Esto fue Codificación Universal con Leslie Ustarán y Yair Mesa. Gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego.